Bienvenidos nuevamente a Planeta Cero, nuestro podcast alrededor del mundo del misterio. Bienvenidos a este que va a ser el primer programa de este nuevo año 2022. Y yo creo que vamos a abrir la temporada, vamos a abrir el año con un tema bastante interesante. Desde luego tengo aquí preparado un programa hoy que yo creo que al que le guste un poco el tema de los misterios geográficos y bueno, aquí hay un poquito de todo, hay un poquito de lugar extremo, lugar perdido, conspiraciones, mentiras, misterios. Yo creo que va a ser un programa muy interesante y es que nos vamos a ir hasta lo más alto, nos vamos a ir hasta arriba del todo, nos vamos a ir hasta el Polo Norte. Y vamos hoy a analizar un poco lo que fue la conquista del Polo Norte, los primeros exploradores que intentaron llegar hasta un punto tan mítico, por así calificarlo, y vamos a ver quién fue realmente el primero en hacerlo, porque incluso a día de hoy sigue habiendo mucha controversia, mucha polémica a este respecto de quién fue el primero en llegar al Polo Norte, en ver el Polo Norte, en pisar el Polo Norte, porque todo esto parece que son, pueden ser diferentes personajes. Vamos a entrar en la historia de esta carrera hacia el Polo Norte y veréis que no tiene desperdicio. Bueno, lo primero, comentaros, yo supongo que muchos ya lo sabéis si lleváis siguiendo el podcast durante algún tiempo, y es que hace algunos años tuve ocasión de visitar pues una de las zonas más nórdicas del planeta, realmente la que está considerada la localidad o la población más al norte de todo el planeta, como es Longyearbyen, en las islas Svalbard. No fue tampoco un viaje excesivamente atrevido porque hay vuelos regulares que llevan hasta Svalbard. Hace algunos años se comenzó a utilizar o a usar como destino turístico, y lo cierto es que bueno, pues poco a poco, a pesar de ser una localidad realmente muy pequeña y tremendamente aislada, estamos hablando de que cuenta entre 1.000, 2.000 habitantes dependiendo de las temporadas del año, pues tiene todas las comodidades, yo diría, de cualquier gran urbe. Y es cierto que estoy hablando de la considerada población o localidad, puesto que luego más al norte sí que hay asentamientos. La mayoría son asentamientos meteorológicos, de investigación científica. Bueno, pues me vienen, por ejemplo, los que están localizados en Groenlandia o en la parte más septentrional de Canadá. Concretamente, este está un poco más al sur que estos, pero sí que funciona como una ciudad en sí, que es lo importante. Por esto es considerada la ciudad o población más al norte, Longyearbyen, que está localizada en el archipiélago de Svalbard, que, bueno, como muchos sabéis, situado muy al norte de Noruega. Pertenece lógicamente al Reino de Noruega. Y concretamente Longyearbyen está situado en el paralelo 78 norte, como veis, una localización muy nórdica. Y bueno, pues insisto, tuve la ocasión de visitar Longyearbyen hace unos cuantos años. Ya hicimos además un programa de los primeros que hicimos aquí en Planeta Cero, dedicado a aquel viaje y a lo que uno puede encontrar en Svalbard. Lo cierto es que viene muy a colación, porque este viaje y toda esta información que os estoy dando, muy a colación del tema de hoy, puesto que varias o bastantes de las expediciones que intentaron llegar al Polo Norte tuvieron su salida desde Svalbard, concretamente desde esta zona y desde la localidad de Longyearbyen. Es muy conveniente, es un asentamiento, en aquel entonces más asentamiento que localidad, que ha estado ahí durante bastante tiempo y que se ha utilizado, lógicamente, pues para las expediciones al Polo Norte, ¿no? como última escala, por así decirlo. Además, en Longyearbyen, si uno visita Longyearbyen, es
absolutamente imperdible. Yo esto siempre lo recomiendo cuando uno va a los lugares in situ, que visite los museos in situ, porque allí sí que hay muchísima información. Por ejemplo, de la información que vamos a lanzar hoy, o que os voy a comentar hoy, pues prácticamente todo esto lo podéis encontrar en aquel museo, en el museo, uno de los museos de Longyearbyen, concretamente el de las expediciones al Polo Norte, que es, como siempre digo, una pequeña caseta de 2 pisos. Todo está como muy apretado en el lugar, pero allí está absolutamente todo lo que los más aficionados a este tipo de expediciones árticas puedan estar buscando. Están todas las fotografías, muchísimos utensilios de las expediciones. Muy, muy recomendable este museo que podéis encontrar, insisto, en Longyearbyen, en Svalbard. También en Longyearbyen hay otro museo mucho más grande, ya más dedicado a lo que es el lugar en sí, a cómo se creó Longyearbyen, las actividades mineras, que es el museo que está en la Universidad de Longyearbyen, la Universidad de Svalbard, que sí, a pesar de estar tan al norte, tienen su propia universidad. Por eso os digo que esta localidad, Longyearbyen, tiene pues como todas las comodidades y todo lo que uno pueda pensar que hay en una gran urbe. Pero bien, os quería comentar esto, pues bueno, por si tenéis la ocasión o el deseo de viajar hasta Longyearbyen en algún momento dado. Ya sé que las circunstancias hacen que en estos oscuros días de información y con grandísima censura para prácticamente todo, y especialmente el conocimiento, pues no nos dejan viajar lo que nos gustaría, puesto que, bueno, parece ser que viajar implica conocimiento, y el conocimiento es algo que a día de hoy es mucho mejor que el ser humano no tenga. Todo lo que está sucediendo estos días en el planeta va un poco en consonancia con esto, con hacernos cuanto más ignorantes mejor. Pero no vamos a entrar en este tema, que no es el tema del día, y vamos a ir ya directos a lo que nos interesa: la conquista del Polo Norte. Una conquista del Polo Norte que realmente comienza a tener una cierta importancia, o se empieza a sentir cierto interés por este lugar, por el Polo Norte, ya entrado, yo diría, a finales del siglo XVIII, es cuando se empieza incluso a escribir sobre el lugar, pero ya entrado en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, es cuando por fin se comienzan a preparar las primeras expediciones en serio. Expediciones que ya contaban con medios muy rudimentarios, lógicamente, hablamos de la primera mitad del siglo XIX, para llegar hasta esta zona, hasta la zona más al norte del planeta. Bien, lógicamente hubo muchísimas expediciones que fracasaron en su intento, pero yo creo que algunas de ellas sí que merecen una cierta mención a pesar del fracaso, porque realmente, bueno, tuvieron sus logros, y siempre lo que fuera a establecer un récord más al norte en cuanto a que los seres humanos llegaran más y más al norte, pues siempre eran expediciones que, aunque fracasaran en su empresa final, que era llegar al Polo Norte, pues siempre marcaban tendencia y marcaban este nuevo récord, nuevos hitos para el ser humano, desde luego. Vamos a comenzar, por ejemplo, con una expedición que acontece en 1827, una expedición organizada por un británico, por William Parry. Este es un individuo que ya tenía experiencia en el Ártico, ya había guiado varias expediciones por Groenlandia, toda la zona norte de Canadá también. Había intentado en varias ocasiones el paso para intentar llegar desde Groenlandia hasta el estrecho de Bering, por ejemplo. Con lo cual, estamos hablando de un individuo, William Parry, nacido en Bath, por cierto, en Inglaterra, que ya tenía su cierta experiencia, y que lo que consiguió no fue llegar al Polo Norte, se quedó bastante lejos. Lo que consiguió fue un nuevo récord de llegar lo más al norte posible. En este caso salió desde Svalbard. Ya os comentaba que muchas de las expediciones que vais a ver que intentan llegar al Polo Norte salen desde Svalbard. Y os preguntaréis, ¿por qué no todas? Parece que todas salen desde Svalbard y no salen, pues podrían salir desde Siberia, o podrían salir desde
Groenlandia, desde Canadá. Bueno, lo cierto es que gracias a la corriente del Golfo, la corriente atlántica del Golfo, Svalbard es una zona bastante más templada que otras muchas que están en su misma latitud. Con lo cual, bueno, pues se pensaba, a día de hoy, lógicamente, este pensamiento es totalmente válido, que esta ruta, al menos en lo que serían sus primeros compases, no tendría unas inclemencias meteorológicas tan duras. Básicamente las temperaturas son mucho más templadas, aparte de lo que comentaba antes, todas las infraestructuras que uno puede encontrar en el asentamiento de Longyearbyen, que en otros muchos, luego veremos alguna expedición que efectivamente sí que partió de Groenlandia y no tenía las mismas infraestructuras en un campo base, como podemos denominar a lo que solía acontecer a estas que partían desde Svalbard. Insisto, la expedición de 1827, la de William Perry, sale desde Svalbard y consigue llegar a los 82 grados 45 minutos. Bueno, se trataba en aquel momento de un nuevo récord norte que se acababa de establecer. Y es un récord que va a permanecer durante muchísimos años, ya lo iréis viendo. Por ejemplo, el siguiente intento serio que se produjo fue una expedición llamada Polaris, la expedición Polaris, ya en 1871. Estamos ya a finales del siglo XIX. Entonces, un individuo llamado Charles Francis Hall, en este caso estadounidense, y contando con el patrocinio directo del gobierno de los Estados Unidos, pues inicia esta expedición para conquistar el Polo Norte. Insisto, la expedición Polaris, capitaneada por este individuo, Charles Francis Hall. Hay que decir que esta expedición sí que se puede tomar como un auténtico fracaso, y es yo creo que es una de las expediciones que más se relatan, sobre todo por la inversión tan importante que hubo, insisto, por el propio gobierno de Estados Unidos, y también por lo mal que acabó todo. Se consiguió un récord que fue el de llegar a la latitud más norte que se había llegado hasta ese momento en barco, que fueron los 82 grados 29 minutos. Ni siquiera hasta donde había llegado William Perry mucho tiempo antes, eso sí, en aquel entonces, no en barco, sino ya a pie, o en este caso con trineos, pero por tierra, por así decirlo. Lo cierto es que la expedición Polaris acabó realmente mal. Hubo muchísima insubordinación, hubo motines, la tripulación se llegó a dividir. Y todo esto concluyó con el protagonista, el que era el hombre que comandaba aquella expedición, el señor Hall, pues acabó muerto, acabó envenenado. Una autopsia que se hizo mucho tiempo después, ya en el siglo XX, demostró que efectivamente Charles Francis Hall había fallecido por una tremenda ingestión de arsénico, así que parece ser que su propia tripulación, cansada de aquella expedición que parecía que estaba pasando demasiadas inclemencias meteorológicas, no lo estaba pasando demasiado bien, pues decidió eliminar al jefe de la expedición. Sus acompañantes o sus subordinados tampoco acabaron demasiado bien. Insisto, la expedición se dividió en un momento dado, incluso hubo un grupo de expedicionarios que quedó aislado en un iceberg y se fue navegando a la deriva durante meses y meses hasta que fueron rescatados. La expedición Polaris acabó realmente mal, esta expedición de 1871, y lógicamente no consiguió su objetivo tampoco de llegar al Polo Norte. Así que vamos a continuar con otras expediciones, con otros aventureros, y nos vamos a plantar ya casi a finales de este siglo XIX, en 1893, cuando se produce la expedición de un individuo que es considerado en su país, en Noruega, pues una especie de héroe. De hecho, aún a día de hoy se le llama el Gran Nansen, Fridtjof Nansen concretamente, este expedicionario noruego, un individuo que dicen que era bastante peculiar, realmente muy duro, y que también tenía experiencias en las expediciones árticas. Pues bien, el tal Fridtjof Nansen
consigue el patrocinio directo del gobierno noruego y también de varias empresas privadas y decide en 1893 lanzarse en esta aventura para conquistar el Polo Norte. Cuenta con un navío, el barco se llama Fram, cuya traducción desde el noruego, si no me equivoco, es adelante, con lo cual, bueno, esto ya nos hace pensar que el tal Nansen estaba totalmente decidido. La idea que tenía no era mala en absoluto. Se quería adentrar con este navío, con el Fram, bordeando las costas de Siberia, hasta quedar atascado en el hielo, en los hielos árticos, y de esta manera, pues con la deriva del hielo, a medida que el hielo se fuera moviendo hacia el norte, al menos esto era lo que él pensaba, pues que los hielos le llevaran hasta el Polo Norte. Desde luego, esto lo que establecía es que la expedición iba a durar pues posiblemente un par de años, o 3 años, o 4 años, o los que fuera. Nansen no tenía prisa y lo que quería era, con este curioso plan, llegar hasta el Polo Norte. En principio el plan comienza a funcionar, puesto que el Fram bordea toda la costa de Siberia hacia el este, saliendo desde la parte más al norte de Noruega, hasta quedar atrapados en el mar de Kaptef. En una incluso más allá, si tenéis un mapa lo podéis consultar, al este del mar de Kara, en una zona bastante perdida al norte de Siberia. Y efectivamente, en un momento dado comienza esta deriva del hielo que había planeado el amigo Nansen, pero la deriva, aunque en principio parece que les lleva en dirección norte, comienza a girar hacia el oeste y les lleva en dirección a Svalbard, prácticamente en dirección de regreso hacia tierras noruegas. Y con estos cálculos, Nansen decide que no van a llegar al Polo Norte, lógicamente. En un momento dado van a comenzar a irse al oeste y hacia el sur, con lo cual se van a alejar. Así que Nansen decide buscar a un compañero, a un voluntario, en este caso uno de los marinos, Hjalmar Johansen, y ambos deciden iniciar la travesía a pie hacia el Polo Norte, una travesía que desde luego va a ser larguísima, pero estamos hablando de dos aventureros experimentados, valientes, como decía antes, tipos realmente muy duros, y comienzan su travesía hasta llegar, y aquí también marcan un nuevo hito, al paralelo 86-13 norte, 86 grados 13 minutos. Realmente llegan muy lejos, pero no alcanzan el Polo Norte. Y es que en este día, cuando calculan esta posición, es el 7 de abril de 1895, llevan ya 2 años de expedición, y lo cierto es que la deriva del hielo, a ellos aunque van a pie, pues la deriva del hielo les va a afectar, lógicamente. La deriva del hielo comienza a ir en dirección sur y comienza a alejarles del objetivo. Las temperaturas también de 40 grados bajo cero de forma constante pues no ayudan, realmente comienzan a sentirse en un momento dado bastante fatigados ya, así que en esta fecha del 7 de abril de 1895 deciden el abandono de tan importante empresa, de este intento de la conquista del Polo Norte. Finalmente acaban perdidos. Hay que tener en cuenta que están transitando por una tierra que está sin cartografiar, tan solo saben de la existencia de ciertos puntos como por ejemplo la tierra de Francisco José, estas islas al norte de Siberia, que saben que existen pero no saben exactamente la forma ni la longitud que tienen, y allí es donde van a acabar la aventura, en esta tierra de Francisco José, cuando en junio de 1896 son rescatados por otro curioso aventurero, un tal Jackson, que parece ser que había salido en su búsqueda desde tierras noruegas. Eso sí, lo cierto es que tanto Nansen como Johansen llegan sanos y salvos de vuelta a Noruega y son recibidos como auténticos héroes después de contar toda la travesía que habían hecho. Por su parte, no nos olvidamos tampoco del navío, del Fram, que continuó con su curiosa deriva por todo el Ártico
y bueno, la deriva finalmente efectivamente les llevó hasta la parte norte de las Islas Svalbard, que vuelven a cobrar protagonismo en nuestro relato de hoy. Así que bueno, pues fijaos la curiosa aventura que duró finalmente 3 años. Fueron rescatados en junio de 1896, la aventura de el gran Nansen, que insisto, a pesar de que nunca llegó al Polo Norte, pues en Noruega y también en Svalbard se le considera uno de los grandes héroes que la nación jamás haya dado. Y nos acercamos ya al siglo XX, todavía nadie ha llegado al Polo Norte y ahora estaréis pensando, bueno, va siendo hora, llegando al siglo XX, que alguien lo intente. Bien, pues aquí empieza la grandísima competición entre dos hombres, entre dos norteamericanos, Cook y Peary, que bueno, pues ambos van a afirmar llegar al Polo Norte en un momento dado, pero veremos si realmente lo hicieron o no. En 1898, ambos personajes, Cook y Peary, hacen una expedición conjunta. Es aquí donde, bueno, a partir de aquí van a separar sus caminos y lo van a intentar en solitario. Esta expedición conjunta, la de 1898, no va a llegar al Polo Norte, pero les va a llevar, por ejemplo, hasta la zona más al norte de Groenlandia, hasta el Cabo Jesup, que es la protuberancia más al norte de Groenlandia, con lo cual, bueno, pues también otro buen hito a tener en cuenta por parte de estos dos personajes. A partir de aquí, ambos inician esta competición en solitario por llegar al Polo Norte. El primero que se va a acercar realmente es Peary, que bueno, confirma en una expedición, en una de sus expediciones, confirma llegar hasta 86 grados 30 minutos. Este es un dato confirmado, pero lo que él va a afirmar es que en el último día, después de abandonar un campamento que tenía en esta latitud, a pie consigue llegar hasta 87 grados y 6 minutos. Él lo afirma, pero no aporta ninguna prueba. Esto sería batir el récord que os comentaba antes de Fridtjof Nansen. Y bueno, pues posiblemente era lo que Peary buscaba en aquel momento, ¿no? Anotarse un nuevo récord, de 87 grados 6 minutos, pero no se puede validar puesto que no hay absolutamente ninguna prueba. Así que, bueno, pues el máximo registro que va a tener en esta expedición va a ser el de 86 grados 30 minutos. Y llegamos a 1908, que va a ser un año fundamental, yo diría, en la conquista del Polo Norte. No nos olvidamos de Cook, que está pues en una feroz batalla con Peary por ver quién llega primero al Polo Norte, y en este caso Cook lo va a intentar saliendo desde Groenlandia, desde un pequeño poblado esquimal como es Anuatok, un muy pequeño poblado en Groenlandia, que utiliza como campamento base. Y Cook afirma que efectivamente, después de abandonar en febrero de 1908 este poblado, y tras 14 meses de viaje y de penurias, afirma que ha llegado hasta el Polo Norte. Pero claro, las pruebas que aporta Cook son totalmente inconsistentes, básicamente son testimonios, puesto que en las mediciones ninguna coincide con una posible presencia en el Polo Norte, y después también vamos a ver que sus acompañantes cometen continuas contradicciones en la historia, unos con otros, con el propio Cook, con lo cual pues parece ser que la historia de Cook, en su afán por esta competición, por ganar la competición a Peary, al final parece ser que Cook miente en lo que es su expedición y su llegada, que él confirma al Polo Norte. Y decía yo que 1908 es un año muy importante en esta carrera de la conquista del Polo Norte, y es que el mismo año en el que Cook afirma haber pisado el Polo Norte, su gran competidor Peary también pues inicia una muy importante expedición, expedición que concretamente el 7 de abril de 1909, al año siguiente, parece ser que llega al Polo Norte. Bien, la expedición de Peary, con todas las pruebas que él
pues realmente trae de vuelta. En principio se da por válida, incluso se va a dar por válida durante gran parte del siglo XX. Esto va a hacer que muchísimos otros exploradores pues ya no tengan ningún interés por llegar, después de que se valide lo que es la expedición de Peary y se le otorgue el honor de haber sido el primer hombre que llega al Polo Norte. Pero claro, cuando se empieza a investigar ya en la segunda mitad del siglo XX, de forma, yo diría que, bueno, con un poco más de rigor, la expedición de Peary, vamos a ver que tiene también sus claroscuros. Y es más, si la expedición de Cook no se da por válida, la de Peary ni mucho menos tampoco tiene que darse por válida. Y es que yo creo que el principal problema de esta expedición es que tampoco hay unas mediciones que puedan demostrar que Peary estaba en el Polo Norte, y el principal testigo, que era un navegador, que era la persona que realmente iba haciendo todas las mediciones, un tal Bartlett, se queda a 240 kilómetros del Polo Norte en un campamento mientras Peary llega hasta el Polo. Lo curioso es que Peary afirma los datos, los datos de la marcha y el tiempo que tarda en llegar al Polo. Según las afirmaciones de Peary, parece ser que una vez que dejan a Bartlett en el campamento y ya no hay quien haga unas mediciones oficiales, la marcha se duplica en velocidad e incluso en la parte final se cuadruplica, lo cual parece bastante extraño teniendo en cuenta que Bartlett también era un experimentado marchador en el Ártico y no tenía por qué, ni mucho menos, ralentizar la marcha. Y bueno, se habla, o Peary intenta explicar lo que podría ser la deriva de los hielos hacia el norte, o incluso el camino estaba más despejado. Lo curioso es que el testimonio de otro de los marchadores que llegan al Polo Norte, un tal Matthew Henson, contradice todo esto. Dice que la marcha en los últimos días fue mucho más lenta y fue mucho más compleja, con lo cual esto solo se puede explicar, esto de, que se duplique el paso o se cuadruplique el paso de la marcha, se puede explicar de dos maneras. O bien Peary mintió y se quedó bastante lejos del Polo Norte, pero lo marcó como esos 90 grados de latitud norte. O bien, realmente confuso por el agotamiento, pensó que había llegado haciendo una marcha mucho más rápida cuando en realidad la marcha era mucho más lenta. La cuestión es que finalmente, después de muchos estudios, se llegó a la conclusión de que los datos de Peary no se sostienen y que efectivamente este dato, esta llegada al Polo Norte el 7 de abril de 1909, tampoco es válida, lo mismo que la de Cook el año anterior tampoco hubiese sido válida. Con lo cual, en este momento nos quedaríamos con que estamos en el año 1909 y todavía nadie ha llegado al Polo Norte. Como decía antes, lo curioso es que como estos datos de Peary se dieron por válidos durante muchísimo tiempo, pues parece ser que nadie tuvo el interés por hacer esta expedición al Polo Norte. Así que a partir de aquí se cortan las expediciones y tan solo de forma ocasional algún que otro aventurero pues parece ser que intenta darse un paseo por el Polo Norte, y ahora veremos de qué forma, porque vamos a tardar unos cuantos años en ver a alguien que realmente pise el Polo Norte como tal. Yo creo que la siguiente expedición interesante a la que nos podemos referir es la de 1926, donde un piloto norteamericano, un tal Richard Byrd, personaje que por cierto va a cobrar muchísima importancia en los años sucesivos. Si recordáis algunos, la famosa operación High Jump en la Antártida fue dirigida por el entonces ya almirante Richard Byrd, lo mismo que la operación Deep Freeze. No vamos a entrar ahora en estas operaciones, pero de hecho ya hablamos de la operación High Jump en Planeta Cero y qué es lo que fue a hacer allí realmente Richard Byrd y a quién fue a combatir en el año 1947. Pero bien, no es el tema, insisto, del podcast de hoy. Richard Byrd efectivamente en 1926 sale de Svalbard pilotando un avión y lo que hace es sobrevolar el polo. Sobrevuela el polo
el Polo Norte y vuelve a Svalbard. Se podría decir que es el primer hombre en llegar al Polo Norte, aunque sea en avión. Y ni siquiera aterrizó, simplemente lo sobrevoló, se dio media vuelta y volvió, pero efectivamente estaríamos viendo que las hazañas anteriores pues parece que fueron falsas. Estaríamos hablando de la primera persona que vio con sus propios ojos el Polo Norte. Pues bien, tampoco es así. Nuevamente, en este caso a través de los diarios de Richard Byrd, que se hacen públicos en 1996, se comprueba en ellos que las medidas de sextante que había aportado para validar la gesta, pues no coinciden. Parece ser que había aportado unas medidas de sextante falsas, y las que él anotó en su diario resulta que nos demuestran que Richard Byrd ni siquiera llegó hasta el Polo Norte en avión. En un momento dado, es cierto que voló en dirección norte, pero en un momento dado, antes de llegar al polo, se dio media vuelta. Con lo cual, tampoco Richard Byrd en avión consiguió sobrevolar el Polo Norte. ¿Quién entonces llegó al Polo Norte? ¿Quién fue el primero en llegar? Bueno, tenemos aquí otros candidatos. Este mismo año, el 12 de mayo de 1926. Y en esta ocasión sí que vamos a hablar de una gesta que se da como válida, que fue válida y comprobada, y en este caso pues sí que el paso de los años no ha conseguido derrumbarla, porque efectivamente una expedición con 16 personas, y que es la expedición del dirigible Norge. El Norge, que también sale de la isla de Svalbard, del archipiélago de Svalbard. En este caso es una expedición que está dirigida por todo un personaje, Roald Amundsen, que, como algunos sabréis, fue el primer hombre que, unos cuantos años antes, por cierto, había pisado el Polo Sur. Amundsen, este explorador fantástico y famoso explorador noruego. No deja de ser curioso que el Polo Sur fue pisado muchísimos años antes que el Polo Norte. Estamos concretamente en 1912. Y es que estamos en 1926 y todavía nadie ha pisado el Polo Norte. Lo que va a hacer Amundsen, pues junto con otras 15 personas, entre ellas un piloto italiano, que era quien llevaba el dirigible, Umberto Nobile, lo que va a hacer Amundsen es realmente nuevamente sobrevolar el Polo Norte, pero no van a descender al Polo Norte, ni siquiera lo van a pisar. Así que, en este caso sí que nos vamos a encontrar con que esta expedición de 16 personas es la primera que consigue ver el Polo Norte, pero verlo desde el aire, sobrevolarlo. Así que estamos en 1926, concretamente la gesta se produce el 12 de mayo de 1926, pero todavía nadie ha pisado el Polo Norte. Y entonces aquí nos sigue saltando la pregunta: ¿quién fue realmente el primer hombre que pisó el Polo Norte? Bueno, lo curioso de todo, y teniendo en cuenta lo que os comentaba antes del amigo Peary y de su falsa expedición al Polo Norte, lo curioso es que la primera persona que va a llegar al Polo Norte no va a saber que va a ser la primera persona en llegar al Polo Norte. Se trata, después de estar viendo todas las expediciones que intentaron llegar al Polo Norte y analizarlas una tras otra, al final parece ser que la primera que realmente llegó al Polo Norte y consiguió que varios seres humanos pusieran el pie en el Polo Norte, pues parece, muchos pensaréis, ¿cómo van a poner el pie en el Polo Norte si en el Polo Norte no hay tierra? Se supone que es una masa de océano, el océano Ártico. Bueno, estamos hablando de que es una zona congelada, una zona, es más, esta expedición en la que os voy a hablar ahora, el propósito que tenía era medir el grosor del hielo en el Polo Norte, para tomar unas medidas y ver en qué proporción había deshielo o a qué medida podía avanzar. Bien, pues efectivamente lo que van a hacer es poner el pie sobre el hielo, no sobre tierra firme, pero en este caso se puede decir que es poner de una u otra manera el pie en el Polo Norte. Y bien, los primeros en llegar, ¿quiénes van a ser? Pues van a ser los rusos, efectivamente. Un individuo llamado Alexander Kuznetsov va a dirigir una expedición científica soviética
en el año 1948. Ya incluso después de la Segunda Guerra Mundial se va a producir la, por fin, llegada del hombre al Polo Norte, la conquista del Polo Norte, como podéis ver, de forma relativamente reciente, 1948. Y lo más interesante es que de esta expedición se sabe bastante poco. Quizá estaréis pensando, bueno, quizá por el oscurantismo soviético. Bueno, yo os puedo asegurar que si los soviéticos hubieran sabido que eran los primeros en llegar al Polo Norte, lo hubieran anunciado a bombo y platillo, como desde luego solían hacer, ¿no?, con todo este tipo de propaganda comunista de la época. Fijaos cuando lanzaron a Sputnik o a Yuri Gagarin. Pero efectivamente ellos no lo sabían. Todavía se daba por cierta la anécdota de nuestro amigo Pere, y pues los soviéticos nunca supieron que fueron los primeros. Poco se sabe, insisto, de esta expedición, tan solo que efectivamente fue una expedición científica. Parece ser que entre otros motivos querían medir el espesor del hielo, como ya os comentaba antes, también medir el fondo oceánico en la zona del Polo Norte. La expedición fue enviada directamente por Stalin y, bueno, lo que no se sabe exactamente es cuántas personas llegaron hasta el Polo Norte. La expedición constaba de 23 personas, pero no todos ellos llegaron hasta el Polo, así que, bueno, pues está la duda de si fueron entre 5 o los 23 de esta expedición dirigida por Alexander Kuznetsov, que al final va a pasar a la historia como el primer hombre en poner el pie en el Polo Norte. Es curioso que si uno busca información sobre este individuo, pues apenas si hay información, y estamos hablando del primer hombre que pone el pie en el Polo Norte. Pero claro, durante muchísimo tiempo ni siquiera él mismo supo que había logrado esta hazaña. Lo curioso es que esta expedición llega en avión hasta el Polo Norte. Muchos podéis pensar que pierde un poco la heroica, ¿no?, de aquellas expediciones de Hansen o del propio Peary intentando llegar, y que quizá, bueno, pues no debería tener reconocimiento. Lo que hacen efectivamente es llegar en un avión de transporte y aterrizar sobre el hielo, y una vez allí pues ya están en el Polo Norte. Lógicamente no es una travesía tan dificultosa, pero, insisto, la primera válida. La expedición de Alexander Kuznetsov pisando el Polo Norte ya en 1948. Espero que os haya parecido interesante toda esta historia de las conquistas o el intento de conquistar el Polo Norte. Desde luego tenemos de todo. Tenemos intento, desde luego, nuevamente ese afán de superación, esos intentos por superarse unos a otros del ser humano en el siglo XIX, a principios del siglo XX, la competición que hemos visto entre Cook y Peary, que implicó todo tipo de artimañas e incluso mentiras, de esas mentiras que luego pasan a formar parte de los libros de historia y nadie se cuestiona lo más mínimo. Y fijaos cómo ha terminado todo. Una gran mentira que llevó a que años después, cuando realmente alguien llegó al Polo Norte, no se diera la mayor importancia a la hazaña, básicamente porque ni siquiera se reconoció que fue el primero, cuando realmente sí que fue. Pues este es el problema muchas veces de lo que sucede cuando nuestros libros de historia se llenan de falacias o de no verdades que podríamos aplicar, como bien sabéis, a otros muchos eventos a lo largo de la historia de la humanidad, pasados y no tan pasados, porque parece ser que nos dirigimos a esto, a una época llena de censuras y mentiras, donde parece ser que nadie está dispuesto a contarnos la verdad. Espero que os haya gustado el programa de hoy de Planeta Cero, y os emplazo hasta una próxima ocasión. Hasta pronto.